no tengas problema en ello, ¿de acuerdo? Pues no vamos a robar más tiempo, hermanos, vamos a meternos en harina en esta tarde, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un texto en la palabra del Señor, es en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, y nos dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo nos escribe, hermanos míos, y escribe en la carta 2 de Timoteo, pero fijaros bien el concepto. Pablo hacía alusión a algo muy importante, y es que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Bien, mirad, hermanos, hay 5 teorías erróneas de la inspiración. Gente que cree de alguna forma que la Biblia ha sido inspirada en parte, eso sería la inspiración gradual o de grados, de que hay partes más inspiradas y otras no. Por ejemplo, dicen que la historia que está corroborada no hace falta ser inspirada, por lo tanto solamente son inspiradas las cosas que no se pueden conocer de otro modo. Pero eso es un error, hermanos, porque hasta los datos históricos que contiene la Biblia, hermanos míos, ha sido inspirado por Dios para que los escritores pudieran escribir, hermanos míos, sin error y sin fallo. Por lo tanto, el mundo evangélico, hermanos míos, nos adherimos a la inspiración de la Escritura, pero en términos de verbal y plenaria. La Biblia, hermanos míos, es inspirada por Dios, pero verbal y plenaria. Esto quiere decir que la Biblia es inspirada por Dios verbalmente, es decir, palabra por palabra, y plenaria. Quiere decir que todo el contenido de las Escrituras es igualmente inspirada. O sea, no hay partes más inspiradas que otras. No, toda la Escritura es inspirada por Dios. Verbal, palabra por palabra, y plenaria. Toda la Escritura. Y ahora el apóstol Pablo nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir. De acuerdo, hermanos, la palabra que se traduce de los manuscritos originales, quiero hacer una puntualización aquí, hermanos, y si queréis tomar notas, apuntarla, porque son notas importantes, hermanos. Es un mensaje o un tema de estudio, no es un tema devocional, sino que es de estudio, y me gustaría pues que tomarais nota de algunos detalles importantes. Por ejemplo, tenemos que decir que cuando hablamos de originales, de manuscritos originales, hablamos de los manuscritos que han sido copiados a mano, es decir, que no son los manuscritos originales que los apóstoles o profetas escribieron, porque esos no existen. No existen hoy en día, hermanos, no tenemos los manuscritos originales que escribieron los apóstoles y los profetas. Son copias de las copias, de las copias, de las copias, hasta llegar a la imprenta en el año 1450, donde ya la primera Biblia que se escribió impresa, hermanos míos, fue la Biblia del oso, que es la de Casiodoro de Reina. Tengo que deciros, hermanos míos, que es muy importante conocer este dato y deciros que cuando la palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, en los originales, quiero decir en los manuscritos, aparece la palabra griega teoneustos. Eso es lo que se traduce como inspirada, teoneustos. La palabra teo quiere decir Dios y neo quiere decir arrojar aliento, respirar, insuflar. La idea que nos transmite Pablo a través de este versículo, hermanos, es que las Escrituras son exhaladas por Dios. Es el resultado del aliento creador de Dios. Ese es lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir con la palabra escrita en griego en los manuscritos, que se traduce por teoneustos. Repito, teo es Dios y neo es arrojar aliento, respirar, insuflar. Repito, el texto nos enseña y nos da la idea muy clara de que las Escrituras son exhaladas por Dios. Es el resultado del aliento creador de Dios. Bien, hermanos, toda la Escritura es el producto del aliento creativo de Dios, hermanos míos. 2 de Timoteo 3:16, que hemos leído, nos indica que toda la Escritura procede de Dios, toda procede de Dios. Es el producto, hermanos míos, de una acción u operación específica del poder de Dios. Ahora bien, quiero puntualizar algo. Cuando el apóstol Pablo escribe este texto y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿a qué Escritura se refiere Pablo?
se refiere al Antiguo Testamento, hermanos míos, no solamente al Nuevo, porque el Nuevo no estaba formado. No estaba formado el Nuevo Testamento, de hecho no estaban las cartas escritas, no estaban los evangelios escritos cuando el apóstol Pablo escribe esto. El canon del Nuevo Testamento no estaba formado, por lo tanto cuando el apóstol Pablo escribe este texto dice toda la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento hebreo, hermanos míos, a la escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto debemos de reverenciar y respetar el Antiguo Testamento como palabra autoritativa de Dios, al igual que el Nuevo Testamento. No hay diferencia, hermanos míos. Toda la escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo Testamento es autoritativo como el Nuevo Testamento es autoritativo. Todo ello es palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, hermanos míos, indica que toda la escritura procede de Dios y que es el producto de una opción o operación específica del poder de Dios. Pablo en este texto nos enseña que la escritura, hermanos míos, ha salido de Dios. Escuchad bien esta frase, me encanta mucho decirla. Pablo en este texto, hermanos míos, nos enseña que la escritura ha salido de Dios por su respiración, por el exhalar de Dios. Dios exhaló las escrituras, insufló las escrituras, respiró las escrituras en aquellos santos apóstoles, hermanos y profetas, para que escribieran sin error la palabra y el contenido. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos enseña que la escritura ha salido de Dios por su respiración y dice que su origen es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, su origen es Dios y que todo su contenido es de origen divino, hermanos míos. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Viva, hermanos míos, la palabra es viva, respira, hermanos míos, tiene vida en sí misma la palabra de Dios. Por eso hay virtud, hay poder, hay autoridad en la palabra de Dios, porque ha salido de la boca de Dios, hermanos míos. Es autoritativa la palabra. Perdona, que no escuchan. Adelante, hermano. Por lo tanto, hermanos míos, la palabra es autoritativa. Repito el texto, hermanos míos, Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, respira. ¿Por qué tiene vida en sí misma la palabra? Porque ha salido de la boca de Dios, del respirar de Dios, del aliento de Dios, hermanos míos. Por lo tanto, nos dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz, que se traduce ahí de los originales griegos, de los manuscritos griegos, viene como es viva y tiene energía. La palabra energía viene de poder, la palabra poder viene de dunamis, la palabra dunamis viene de dinamita. Por lo tanto, la palabra es como dinamita que explosiona, que tiene poder, que tiene autoridad, hermanos míos. Así que esto significa, hermanos míos, que no solo los pensamientos o las ideas de las Escrituras proceden de Dios, sino que cada palabra de la Escritura procede de la boca de Dios, del aliento de Dios. Cada palabra en la Biblia, hermanos míos, es la voz auténtica de Dios. Repito esto, cada palabra que está escrita en la Biblia es la voz auténtica de Dios. Y yo te hago una pregunta ahora. ¿Quieres oír la voz de Dios audible? ¿Tú quieres oír la voz de Dios audiblemente? Pues lee la Biblia en voz alta, escucharás la voz de Dios audible. ¿Por qué? Porque cuando estás citando la Escritura, estás citando la misma palabra de Dios, la voz de Dios en las Escrituras, hermanos míos. Así que, ¿quieres oír la voz audible de Dios? Simplemente lee la Biblia en voz alta y escucharás la voz de Dios a través de la palabra. Pero mirad, hermanos, hay algo muy importante y fundamental en este tema, y es que vamos a ver qué concepto tenía Jesús de las Escrituras, qué concepto tenía Jesús del Antiguo Testamento, de lo escrito por los profetas. Pues mirad, hermanos, para Jesús cada palabra en la Biblia lleva el peso y la autoridad de Dios, que es su verdadero autor. Mirad, Mateo capítulo 4, vamos a este pasaje tan extraordinario y tan conocido. Ya sabéis que Jesús es bautizado en el río de Jordán por Juan, es bautizado, y cuando es bautizado, dice la Biblia, hermanos míos, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, en forma como de paloma, no era una paloma, era una forma como de paloma, y que posaba sobre él y permanecía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Pero dice la Biblia, hermanos míos, en Mateo capítulo 4, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí había muchas cosas que hablar, pero no es el tema que me ocupa, hermanos. Entonces, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de 40 días, hermanos míos,
Jesús tiene hambre, es lógico, 40 días de ayuno. Jesús está ayunando por 40 días, 40 noches, y Jesús tiene hambre. Y aparece el tentador y le dice: ya que eres el Hijo de Dios, porque tengo que deciros algo, la Biblia Reina Valera nos dice en la traducción: si eres el Hijo de Dios, parece ser que lo pone en interrogante, no es un interrogante, parece ser que lo leemos y parece que es como una pregunta: si eres el Hijo de Dios. No va por ahí, era una afirmación, y las Biblias críticas de ahora ya traducen de esta manera: ya que eres el Hijo de Dios. O sea, no hay duda, yo podía explicaros el porqué de eso, pero me llevaría mucho tiempo, pero la traducción más fieles dicen: ya que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y Jesús qué responde? Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios, del aliento de Dios. ¿Os dais cuenta, hermanos, la autoridad que daba Jesús a la Escritura? Fijaros bien la autoridad que daba Jesús a la Escritura del Antiguo Testamento, que dice: Satanás, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio, capítulo 8, hermanos míos. En Deuteronomio lo tenéis. Y Jesús hace referencia a Deuteronomio, hermanos míos, y le dice a Satanás: Satanás, escrito está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, del aliento de Dios, del respirar de Dios. Por lo tanto, lo que le está diciendo Jesús a Satanás, cuando Satanás le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan, ya que eres el Hijo de Dios, ¿qué le dice Jesús? Satanás, escrito está. Es decir, final de la conversación. La palabra es autoritativa, no hay más que hablar, no hay más que decir, no hay conversación ninguna, es el punto y final. La Biblia habla, la Escritura habla y dice: punto final. Satanás, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Es decir, no hay más conversación, Satanás. Hasta aquí lleguemos. La palabra es autoritativa. Escrito está. Oh, hermanos. Hermanos míos, dijo: la Escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10, verso 34 y 35. Jesús dice: la Escritura no puede ser anulada, no puede ser quebrantada la Escritura, porque es autoritativa, porque es palabra de Dios, ha salido de la boca de Dios, del respirar, del aliento de Dios. Y Jesús dijo: tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Y fijaros lo que dice Jesús, el concepto que tiene de la Escritura Jesús. Dice: y ni una jota ni una tilde de la ley pasaría hasta que todo se haya cumplido. Fijaros bien. Pero me llama la atención mucho, hermanos. En Lucas capítulo 24 y versículo 24, lo podéis leer y anotarlo si queréis. Esto, hermanos, creerme que esto tiene mucha gloria. Lucas 24, 44, Jesús dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Escuchar bien la autoridad de la Escritura. Dice Jesús que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que es el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, todo lo que está escrito de mí se tiene que cumplir. Lo que está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, en el Tanakh, hermanos míos. Ahora, ¿qué era el Tanakh? ¿O qué es el Tanakh? El Tanakh, hermanos, contiene las palabras T-A-N-A-K, Tanakh. Y esas siglas comprenden T-A, la Torá. La N-A, los Nebeín, que eran los profetas, y la K, que eran los Ketubín, los escritos sagrados, salmos, proverbios, eclesiastes, los libros poéticos. Por lo tanto, el Tanakh comprende, hermanos míos, la Torá, la ley, los 5 libros, el Pentateuco. El Tanakh comprende los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que comprende la Torá, pero también comprende el escrito de los profetas, los Nebeín, de ahí viene la N, Ta-N-A, Nebeín, los profetas, y después está la K de Ketubín, los escritos santos. Es decir, hermanos, que Jesús está diciendo: es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en el Tanakh, lo que es todo el Antiguo Testamento hebreo. Ahora hay una pregunta, hermanos, que a mí me la han hecho en varias ocasiones. Y yo le he respondido como lo voy a hacer ahora. Muchos dicen: hermano, ¿por qué son inspirados estos libros que tenemos nosotros en la Biblia y otros no?
Por ejemplo, la Biblia católica contiene 7 libros más que las nuestras. ¿Por qué? Pues mirad, hermanos, la Biblia católica contiene 7 libros. Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Judith, Baruch, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico. Es decir, hermanos, contiene 7 libros más a mayores que nuestras Biblias, la Biblia católica. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué son inspirados estos que tenemos nosotros y no otros? O algunos que son apócrifos, que les tenemos por apócrifos, que no son inspirados. ¿Por qué la Biblia católica contiene 7 libros más que los nuestros? ¿Y por qué decimos esos no son inspirados? Esos 7 libros no son inspirados. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué no les damos autoridad? ¿Por qué no les tenemos incluidos en nuestra Biblia el libro de Judith, el de Macabeos, el de Baruch, el de Sabiduría de Salomón, el de Eclesiástico? ¿Por qué no les tenemos incluido en nuestra Biblia? Porque no les damos autoridad divina, porque decimos que no han sido inspirados. Pero ¿por qué decimos eso, hermanos míos? Pues la respuesta está en esto que yo te voy a decir. Los católicos se adhieren al canon alejandrino, hermanos míos, y nosotros nos adherimos al canon de Esdras, al canon judío. ¿Y qué ha ocurrido? Que Jesús nunca mencionó ninguno de estos libros. Él, para sus enseñanzas, para sus ejemplos, tomaba el Antiguo Testamento hebreo, pero nunca mencionó ni el libro de Judith, ni el libro de Macabeos, no mencionó ningún otro libro, hermanos míos. Por eso, ¿qué autoridad daba Jesús a esos libros? Nunca le mencionó. En cambio, aquí dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí. Y ahora dice, ¿dónde? En la ley de Moisés, en la Torá, en los profetas y en los salmos, en el Antiguo Testamento hebreo. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros decimos, la palabra inspirada por Dios en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, es la Biblia que nosotros tenemos y consideramos como inspirada por Dios, pues así lo deja escrito el Señor. Así que, hermanos míos, tengo que deciros que los demás libros no son inspirados ni les damos autoridad divina, porque Jesús nunca les dio autoridad a esos libros, nunca les mencionó para sus enseñanzas, y ya existían en la época bíblica de Jesús, porque son todos antes del nacimiento de Jesús, todos estos libros que tienen los católicos, estos 7 libros. Por eso, hermanos míos, no les damos esa autoridad, porque Jesús nunca se la dio. Es más, Jesús, para sus enseñanzas, sus ejemplos, siempre tomaba el Antiguo Testamento hebreo. Por eso nosotros nos adherimos al canon judío para entender, hermanos míos, que tenemos como palabra autoritativa del Antiguo Testamento la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así que, hermanos míos, este era el concepto que Jesús tenía de la inspiración de las Escrituras. Así que, hermanos míos, Jesús da autoridad a todos estos libros y vemos que para Jesús todo el Antiguo Testamento tenía autoridad divina. Por lo tanto, hermanos míos, volviendo al texto de partida, tengo que deciros que el término teoneustos, teo Dios, neo arrojar aliento, insuflar, respirar, expresa objetivamente e inmutablemente, hermanos, las palabras, conceptos, voluntad y verdad de Dios. Repito, el término teoneustos, Dios arrojando su aliento en la inspiración de las Escrituras, expresa objetivamente e inmutablemente las palabras, conceptos, voluntad y verdad de Dios. La Escritura es autoritativa, hermanos míos, y no puede fallar porque su autor es perfecto. No puede mentir ni engañar porque su autor no miente, hermanos míos. Hebreos capítulo 3, verso 16 dice, es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir, hermanos míos. Tito capítulo 1, verso 2 dice, acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, nos había prometido. Por lo tanto, la Escritura es autoritativa y no puede fallar porque su autor es perfecto, y la Escritura no puede mentir ni engañar porque su autor no miente. Ahora, cuando hablamos, hermanos míos, que la Escritura no puede fallar, hablamos en los originales que fueron inspirados, en los que aquellos libros que escribieron los apóstoles y los profetas, luego hubieron copias de las copias de las copias, y claro, hermanos míos, todas las traducciones bíblicas, todas sin excepción, están sujetas a error. ¿Por qué? Porque las traducciones no son inspiradas por Dios, pero lo que fue inspirado son los autógrafos, hermanos, los autógrafos, los originales. Ahí no puede haber error, ni tacha, ni fallo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que hemos visto 1 de Timoteo 3,
16, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, aparece el término teoneftos. Teo Dios, neo arrojar aliento, insuflar, respirar. Bien. Pero ahora en contraposición, hermanos, esto quiero explicarlo en unos minutos, a ver si voy un poquito más rápido. Hay otro texto en contraposición, hermanos míos, en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 21. Atención aquí, porque aquí parece que hay un choque de trenes, pero lo vamos a explicar muy bien y veréis cómo la Biblia es muy clara en la enseñanza. Mirad. 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos dice Reina Valera del 60, ¿de acuerdo? Bien, pero ahí la palabra que se traduce como inspirados, aunque el concepto es el mismo, hermanos, no hay ningún problema. Pero la palabra que aparece en los manuscritos griegos, en este capítulo y versículo, no es la palabra que tiene relación con teoneustos, no. La palabra que aparece ahí como inspirados es un verbo griego que es feromenoi, que quiere decir llevados, guiados, impulsados. Por lo tanto, el término correcto sería: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados o impulsados o llevados por el Espíritu Santo. ¿Veis? La palabra que se traduce aquí como inspirados, hermanos, es fero, que quiere decir llevados, del verbo feromenoi. En el original griego se aplica a los impulsos o influjos del Espíritu Santo. Es distinto, hermanos, el término de 2 de Timoteo 3:16 que el término de 2 de Pedro 1:21, cuando dice que la profecía, porque está hablando de la profecía, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, pero esa palabra se traduce por llevados. De hecho, las Biblias críticas, las Biblias de hoy, por ejemplo, Reina Valera del 2015 ya lo traduce así: llevados por el Espíritu Santo, guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Son dos conceptos diferentes. Por lo tanto, hermanos, el verbo que se aplica ahí es a los impulsos o influjos del Espíritu Santo. Ahora bien, llevados por el Espíritu Santo, los profetas, para dar la profecía que nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. Llevados señala claramente la poderosa iniciativa y dirección del Espíritu Santo en la labor de los profetas. Repito, la palabra, el verbo feromenoi, fero, que es llevados, señala claramente la poderosa iniciativa y dirección del Espíritu Santo en la labor de los profetas. El mismo verbo griego, hermanos míos, llevados, que es fero, lo utiliza Lucas en el libro de Hechos, capítulo 27 y verso 15. ¿Os acordáis cuando el naufragio? Pablo va en un barco y el barco naufraga, hermanos, y por la tormenta, pero hay una frase que aparece ahí y dice, hermanos míos, la escritura: y no pudiéndonos hacer con la nave, nos dejemos llevar por el viento. ¿Veis? Nos dejemos llevar. La palabra fero aparece ahí, feromenoi aparece ahí, llevados. Nos dejemos llevar, no pudiéndonos hacer con la nave, nos dejemos llevar por el viento. ¿Veis? Donde el viento quería llevarlos, donde el viento les llevaba y les impulsaba. Esa es la idea que transmite el apóstol Pedro cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron la profecía siendo llevados, impulsados, guiados por el Espíritu Santo, hermanos míos. Que es la palabra, hermanos míos, la que es inspirada y no los hombres. Aquí diréis, bueno, entonces, ¿cómo es esto? No. Los hombres no son inspirados, es la palabra la que es inspirada en los hombres, porque los hombres no tienen la mente de Dios, hermanos. Si dijéramos que son los propios hombres que son inspirados, entraríamos en una inspiración errónea de las Escrituras. Tendríamos que decir que es una inspiración natural, como puede ser Shakespeare cuando escribía una obra de teatro, o como puede ser Cervantes con un libro de literatura que fue inspirado, pero no, eso es una inspiración
inspiración natural, eso no tiene nada que ver con la Escritura, hermanos. Por eso el hombre no es inspirado. Lo que es inspirado es la palabra de Dios en el hombre, la palabra respirada en el hombre. Ese es el milagro, hermanos míos, de la inspiración. Por lo tanto, por muy Pablo que tú seas y por muy Pedro que yo sea, ni tú eres inspirado ni yo soy inspirado. Es la palabra de Dios en nosotros la que es inspirada. En caso de Pedro, de Pablo y de los apóstoles. Así que lo que el apóstol Pedro está enseñando es que la profecía nunca surgió, hermanos míos, por la iniciativa del hombre. En la formación de las Escrituras jamás prevaleció la voluntad humana. Y mirad, hermanos, ahora me gustaría que tuvierais un oído fino, que yo sé que lo tenéis, pero escuchad bien con este oído fino a este concepto de la Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento declaran que los hombres que hablaron y escribieron se daban cuenta que el Espíritu Santo obraba en ellos. Repito, porque aquí quiero pararme y hacer algo y traer algo para nuestras iglesias. Mirad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento declara que los hombres que hablaron y escribieron se daban cuenta que el Espíritu Santo obraba en ellos. Por eso David dice: el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. David era consciente de esta verdad, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 23 y verso 2, leerlo. Era consciente de esa verdad. Por eso David escribe con todo el conocimiento diciendo: el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. También Pablo, en Hechos, capítulo 28 y verso 25, nos dice que el Espíritu de Dios habló por medio del profeta Isaías, diciendo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero no entenderéis. O sea, el apóstol Pablo en este mensaje dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías cuando dijo que vuestros padres oyendo oiréis, pero no entenderéis. Y dice por medio del profeta Isaías. La pregunta es: ¿quién habló? ¿Isaías o el Espíritu? Porque según Pablo dice que el Espíritu de Dios habló por medio del profeta Isaías diciendo... O sea, que el Espíritu de Dios habló, eso dice la Escritura. Entonces, ¿quién habló? ¿El Espíritu Santo o Isaías? Pues habló Isaías, pero habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Ese es el milagro, hermanos míos, que no anula la personalidad, que no anula al hombre, que no anula a la persona, sino que habló Isaías, pero habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Es como el Cristo, todo hombre, pero también todo Dios. ¿Cómo lo podemos entender? No lo entendemos. La unión hipostática no la entendemos. Cristo 100% hombre, todo hombre, pero 100% Dios. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. El misterio de la unión hipostática. Asimismo, hermanos, el Espíritu Santo habla por medio de estos hombres, pero eran conscientes, hermanos míos. Hebreos capítulo 3 y verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿os dais cuenta? Como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto nos enseña que los hombres fueron usados para darnos su palabra, la palabra de Dios. Estos hombres comunicaron la palabra de Dios bajo la supervisión especial o sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, quiero matizar aquí algo importante, hermanos, muy importante también. Vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento declaran que los hombres que hablaron, escribieron, se daban cuenta que el Espíritu Santo obraba en ellos. Hemos dicho que David dice: el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y que su palabra ha estado en mi lengua. Era consciente. Pablo dice que el Espíritu Santo habló por profeta de Isaías diciendo. O sea, eran conscientes, hermanos míos. Y la pregunta es, hermanos, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, no anula la personalidad, ni viola nuestra voluntad, hermanos míos. El Espíritu Santo, cuando trata con el hombre, no viola su voluntad, ni su personalidad. Por eso no entiendo, hermanos, y disculparme, en nuestras iglesias, y como pastor hablo, ya hemos pastoreado unas cuantas iglesias y nos hemos encontrado con administraciones de personas, hermanos míos, que dicen que están bajo la influencia del Espíritu Santo y empiezan a brincar y a saltar, que vale, de acuerdo, pero pierden la noción del tiempo, no saben lo que han hecho, lo que hacen, luego están como en un apartado que no se dan cuenta de lo que hacen, y luego es
como que vienen otra vez al momento y no saben ni lo que han hecho, ni saben lo que dicen, ni saben lo que han hecho. Hermanos, esa sujeción, hermanos míos, no la entiendo, porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, dice, el Espíritu está sujeto al profeta, y aquí vemos que los hombres de Dios eran inspirados por el Espíritu, pero mantenían su personalidad y su voluntad, y que eran conscientes de que el Espíritu Santo hablaba por medio de ellos. Como hay personas en nuestras iglesias que se enajenan, hermanos míos, y que dicen que no saben lo que han hecho, y que empiezan a hacer cosas que nunca harían, y las hacen en ese momento, tirados por el suelo, saltando de una manera con locura, y luego diciendo que estaban como en otra onda. Hermanos, examinemos todas las cosas, probemos todas las cosas con la palabra de Dios, porque no entiendo, el Espíritu Santo no te enajena, el Espíritu Santo, hermanos míos, no te hace perder el sentido, el Espíritu Santo, hermanos míos, no te hace perder la personalidad, el Espíritu Santo no te avergüenza, no te hace perder la personalidad, ni te hace hacer cosas en contra de tu voluntad, sin que tú quieras. Por eso no entiendo a personas que se enajenan en momentos de éxtasis y no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, como que están en otro lugar. Hermanos míos, examinemos todas las cosas, porque la Biblia nos enseña que cuando el Espíritu Santo ha tratado con personas, eran conscientes de que Dios estaba tratando con ellos. Por esta razón, hermanos míos, de todo lo que os he dicho, nos enseña que los hombres fueron usados para darnos su palabra y que comunicaron la palabra de Dios bajo la supervisión especial o sobrenatural del Espíritu Santo. Por esta razón, hermanos, Pedro dice: hombres inspirados, llevados, guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Hablaron la palabra de Dios, llevados por el Espíritu Santo donde quería llevarlos, atención, sin anular la personalidad, lenguaje, estilo o virtudes o formación de estos hombres. De ahí los diferentes estilos literarios y vocabulario en el lenguaje que usa cada uno de ellos, hermanos míos. No anulaba su personalidad, ni sus virtudes, ni su formación, ni su cultura, hermanos míos. No anulaba. Ese es el milagro de la inspiración, hermanos míos. Por eso, fijaros bien, el Espíritu Santo cómo inspiraba a estos hombres. Les guiaba donde quería sin anular la personalidad, lenguaje, estilo, virtudes o formación de estos hombres. Por eso nos encontramos en la Biblia diferentes estilos literarios y de diferentes vocabularios en el lenguaje que escribe cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llevó a escribir lo que quería que escribieran sin error. ¿Veis? En los originales, sin error. La escritura en su origen, en los autógrafos, se llaman autógrafos los primeros escritos de la mano de los apóstoles. La escritura en su origen no contiene error, es infalible. No puede errar en su origen. Cualquier declaración sobre cualquier tema, sea sobre la historia, la ciencia, la geografía, la cronología, la ética espiritual, es correcta y es la verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad y es correcto. En cambio, las traducciones están sujetas a error porque no son inspiradas, hermanos. Los copistas que copiaban los manuscritos no eran inspirados y cometían errores y podían cambiar alguna palabra, alguna letra, algunas veces involuntariamente por el cansancio o por falta de visión y otras veces voluntariamente. Pero lo que es en el origen, la palabra inspirada en los santos profetas y apóstoles, no contiene error, no contiene tacha, es infalible y no puede errar ni fallar. La palabra de Dios, hermanos, voy terminando, Dejarme 5 o 10 minutos más y termino. La palabra de Dios, hermanos míos, es infalible, es inerrante, al igual que la palabra encarnada, que es Cristo. Fijaros bien, la inerrancia de la Biblia, ¿qué queremos decir cuando hablamos que la Biblia es inerrante? Pues estamos diciendo que la Biblia no contiene error en su origen, pero no solo eso, sino que no contiene error y que es la verdad. Eso quiere decir que la palabra es inerrante, que no contiene error y que es la verdad. Mirad, hermanos, esto es muy bonito que os voy a comentar ahora. Cristo es la palabra encarnada. Juan, el Evangelio, nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo, la palabra, el logos, el verbo, esta palabra, este verbo, se hizo, ¿qué? Carne. La palabra
palabra encarnada, Cristo es la palabra encarnada. Pero la palabra encarnada, que es Cristo, con un elemento humano y con un elemento divino, desde su nacimiento, hermanos míos. ¿Por qué? Porque con un elemento humano, su cuerpo físico humano, él era hombre, pero era divino. Por lo tanto, por medio de un elemento humano, Cristo, y un elemento divino, desde su nacimiento hasta la cruz, en Cristo, en la palabra encarnada, no hubo error, no hubo tacha, no hubo pecado, hermanos míos. Cristo, desde el pesebre hasta la cruz, no hubo en él tacha, ni fallo, ni pecado, ni error. La palabra encarnada era perfecta y mostraba al Dios perfecto. Por lo tanto, por medio de un elemento humano y de un elemento divino, hermanos míos, la palabra encarnada desde el pesebre hasta la cruz no cometió error, ni tacha, ni pecado. Asimismo, la palabra escrita por medio de un elemento humano y otro divino no contiene errores. Por medio de un elemento humano, la palabra escrita, un elemento humano, un hombre que escribía, unas manos humanas que escribían y se movían, ese elemento humano, pero un elemento divino, Dios arrojando su aliento, Dios respirando y suflando la palabra en estos hombres, empezaron a escribir, y por medio de un elemento humano y otro elemento divino, hermanos míos, la palabra escrita no tiene error, no tiene tacha, no tiene fallo ninguno, sino que es inerrante y es la verdad. Elemento que no escuchan, tranquilo, todavía te queda. Bendiciones, lo que es riquísima la palabra, hermanos, es que me emociono predicando y enseñando de la Escritura, lo que tenemos en las manos, tenemos un tesoro, hermanos míos, en nuestras manos, nos ha dejado el Señor su propio aliento, su propia voz, su propio respirar. Cuando te asomas a la Biblia, cuando llegas y abres la Biblia, las páginas, hermanos, de este libro, estás viendo y estás leyendo los pensamientos de Dios, estás leyendo la voz de Dios escrita, hermanos míos. Tenemos un tesoro en las manos, valoremos la palabra de Dios. No entiendo cómo hay personas que tienen la Biblia guardada días y días y meses y tiempos y temporadas sin abrir la palabra. Hermana, hermano mío, abre tu Biblia, descubre los tesoros que hay en ella. Es la palabra de Dios hablándote, son los pensamientos de Dios, son los dichos de su boca, siendo inspirados, siendo insuflados y respirados en aquellos hombres para transmitirte la verdad sin error. Por lo tanto, ama la Escritura, vive de la palabra, come de la palabra, aliméntate de la palabra, nútrete de la palabra, busca a Dios en oración, pero sobre todo aliméntate de la palabra, porque la palabra es alimento, y nos dice el apóstol Pedro, para que por ella, por la palabra, crezcáis para salvación. Enriquécete de la palabra. Lo demás, hermanos, es secundario. Ora y busca a Dios, porque es una de las enseñanzas de Cristo, pero la palabra. Así que todo lo demás, hermanos, es secundario. La comunión y la palabra es lo que necesitamos. Así que voy un poquito más hacia adelante diciendo, hermanos, que estaba hablando que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, al igual que la palabra encarnada. Ha quedado claro que la palabra encarnada es Cristo, y que por medio de un elemento humano y por medio de un elemento divino mostró la verdad, mostró a Dios sin error, sin tacha y sin pecado. Desde el pesebre hasta la cruz no hubo tacha ni fallo en él. Asimismo, la palabra escrita por medio de un elemento humano, un hombre que escribía, unas manos que se movían, y un elemento divino, Dios arrojando su aliento. Hermanos míos, la Biblia escrita no contiene error en sus originales, ni fallo ni tacha. Así que, hermanos míos, quien niega la inerrancia de las Escrituras, hay gente que niega la inerrancia, es decir, hay gente que dice que la Biblia no es inerrante, o sea, que la Biblia y en sus originales, o sea, que no contiene toda la verdad y que contiene errores. Hay quien niega la inerrancia, hermanos míos, de la Biblia. Hay gente hoy en día que niega la inerrancia de las Escrituras. Y claro, hay unas consecuencias. Cuando se niega la inerrancia de las Escrituras, hay una consecuencia. ¿Qué consecuencia es? Cuando se niega la inerrancia de la Biblia, se está atacando el carácter del Padre, quien originó la palabra. Se está atacando la fidelidad del Hijo, quien afirmó la palabra.
Se está atacando el ministerio del Espíritu Santo, quien inspiró la palabra. Y se está atacando la estabilidad de la Iglesia, que está edificada o construida sobre la palabra. Oh hermanos, qué gloria tiene esto. Te lo voy a volver a repetir para que te lo anotes, que merece la pena. Cuando alguien niega la inerrancia de las Escrituras, cuando niega la inerrancia, cuando dice que la Biblia no es infalible, que la Biblia contiene errores, cuando se ataca la inerrancia de las Escrituras, se está atacando el carácter del Padre, porque originó las Escrituras. Se está atacando la fidelidad del Hijo, quien afirmó la palabra, diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Se está atacando el ministerio del Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, las Escrituras. Y sobre todo se está atacando la estabilidad de la Iglesia, que está edificada o construida sobre la palabra. Por lo tanto, hermanos míos, este es el tema de la inspiración de las Escrituras. Lo que tenemos en las manos es un tesoro para abrazarlo, para abrigarlo, para cultivarlo, para mirarlo, para mimarlo, para leerlo, porque cuando te asomas a la Biblia, te estás asomando a los pensamientos de Dios, te estás asomando a los dichos de su boca. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de donde ha salido la palabra, y Jesús dice de la boca de Dios. Oh, hermanos, así que, segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí el término que aparece como inspirados, teonestus, teo Dios, neo, arrojar aliento, respirar, insuflar. Y también tenemos primera de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados, guiados, impulsados. El verbo que aparece ahí es feromenoi, llevados, guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, yo voy finalizando como he empezado. Creo que ha quedado demostrado la inspiración de las Escrituras y el por qué tenemos este libro en esta estima. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios es autoritativa, no hay más. La autoridad máxima que tenemos hoy en nuestras iglesias es la Biblia. Disculparme los siervos de Dios. Las iglesias, la máxima autoridad no es el pastor. La máxima autoridad no es el responsable, la máxima autoridad no es el presidente de la obra. La máxima autoridad que tenemos en España, en Filadelfia y en el Evangelio, la máxima autoridad es la palabra de Dios, la Escritura Sagrada. Esa es la máxima autoridad. Por lo tanto, hermanos, cuando cada uno de nosotros, Jesús enseñaba, los apóstoles enseñaban y argumentaban, hermanos míos, cada uno de ellos argumentaban desde la palabra de Dios, utilizaban para sus enseñanzas la Escritura. El mismo Jesús utilizaba la Escritura para sus enseñanzas. Pablo para sus enseñanzas argumentaban desde las Escrituras. Por lo tanto, siervos de Dios que me escucháis, yo sé que hay muchos, escucharme esta palabra y yo juntamente con vosotros, hermanos. Nuestras enseñanzas deben de estar argumentadas y basadas en la Escritura. Es que yo creo, es que yo pienso, eso no vale. Lo que yo pienso no vale. Lo que tú crees y tú piensas no vale. Tendríamos que decir, la Biblia dice, eso sí es autoritativo. Debemos de copiar, hermanos míos, del Maestro, y debemos de copiar de los apóstoles, quien para enseñar y argumentar sus enseñanzas utilizaban la Escritura, porque apelar a las Escrituras era apelar al mismo Dios. Cuando apelamos a la Escritura, estamos apelando al mismo Dios. Cuando apelamos a las Escrituras, estamos apelando al carácter divino de Dios. Por lo tanto, nuestras enseñanzas, nuestras administraciones, nuestros consejos deben ir respaldados y argumentados por medio de la palabra de Dios. Debemos de apelar a las Escrituras, porque apelando a las Escrituras estamos apelando a Dios. Así que, hermanos, finalizo pues como he empezado. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No hay partes más inspiradas que otras, no. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra autoritativa de Dios. Así que
Amemos la palabra, hermanos, y vivamos en la palabra. Comamos de la palabra, porque ahí están los dichos de su boca, sus pensamientos. Aquí está el aliento de Dios. En la Biblia está el respirar de Dios. La palabra respira, es viva, es eficaz. Es viva, tiene vida. No vuelve a Dios vacía. Hará lo que tiene que hacer, porque para ello fue enviada. Para unos la palabra traerá salvación, pero para otros les dejará en su justa condenación si no creen y reciben el Evangelio. Así que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hará su trabajo. Para unos que la reciben como palabra de Dios y reciben a Cristo y sus enseñanzas, para esto será de salvación, pero para aquellos que rechazan la autoridad de la Biblia, se convertirá, hermanos míos, en ese aguijón que les condena. Así que amemos la palabra, vivamos en la palabra y sirvamos a Dios con nuestros argumentos basados en la palabra. Bendito sea Dios en esta tarde, hermanos. Que Dios os bendiga. Espero, hermanos, haberme hecho entender. Espero que haya sido de edificación y haber traído un poquito más de luz para cada uno de vosotros juntamente conmigo. Así que Dios os bendiga mucho. Escobar, un placer estar con vosotros. Espero haber sido de bendición y de edificación y de haber arrojado un poquito más de luz en este tema. Y esa ha sido mi intención, ser bendecido por Dios y poder ser de bendición para toda la audiencia. Un abrazo para todos los que estéis conectados. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Adelante, Escobar, estoy aquí un momentico con vosotros. Que Dios os bendiga. Un abrazo.